Carísimos en Cristo, bienvenidos a Radio San Giovanni. Nos encontramos en esta serie de capítulos que estamos tratando de desentrañar poco a poco desde una forma profunda, teológica, pero también espiritual, práctica para nuestras almas, el Espíritu Santo. Recuerden la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el santificador, el que nos puede ir transformando desde lo más profundo de nuestro corazón para llevarnos a Dios. Si queremos llegar a la inhabitación trinitaria, si queremos entrar al seno de la Trinidad, lo hacemos a través de nuestro Señor Jesucristo por obra del Espíritu Santo. Él nos va transformando, nos va asimilando cada vez más a nuestro Señor y por lo tanto en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Queremos vivir en esa Trinidad sacrosanta que de ahí venimos y hacia allá tenemos que caminar. Y todo lo hacemos de la mano del Espíritu Santo y de la Santísima Virgen María, su esposa. Bien, pues vamos a seguir con este itinerario, con este caminar. Saben que es una serie de programas que nos van a ir ayudando a profundizar. Vamos a comenzar con el capítulo 4, el Espíritu Santo en nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Él es el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo unigénito del Padre, engendrado por el Padre, pero que también se encarna, asume la naturaleza humana. Y entonces la naturaleza humana está plenificada, llega a la excelencia de la santidad por esa obra apropiada al Espíritu Santo. El Verbo es la fuente de la vida de la persona divina de nuestro Señor Jesucristo, pero a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo también obra en la persona divina de nuestro Señor Jesucristo, llevando a plenitud la naturaleza humana, el alma humana de nuestro Señor Jesucristo, real y diversa al Verbo encarnado, al Verbo, perdón, en la segunda persona de la Trinidad, pues estaba llena de dones y gracias por causa del Espíritu Santo. Entonces, el Verbo vivifica la naturaleza humana, la unión hipostática, pero el Espíritu Santo va obrando en esa naturaleza humana, llevándola a perfección. Por eso es muy bello ir comprendiendo todos esos aspectos teológicos, pero que tienen aplicaciones espirituales, no se quedan en una teoría. No es solamente para conocer a Dios y bueno, yo sé quién es Dios, no, sino conozco a Dios y por lo tanto puedo ser transformado más profundamente de parte de Dios. Bien, es maravilloso, vamos a manos a la obra, pidiendo luz al Espíritu Santo para comprender los misterios de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a ver al Espíritu Santo en nuestro Señor Jesucristo. Estas siempre las diapositivas principales, pero aquí tenemos ya nuestro capítulo 4, al cual vamos a profundizar. Bien, vamos a poner algunos iconos que nos van acompañando, sobre todo para que nos ayuden a comprender mejor qué es lo que estamos tratando de desentrañar. Bien, ya habíamos visto el Espíritu Santo en Dios, el Espíritu Santo en la Sagrada Escritura, y ahora estamos viendo el Espíritu Santo como obra en la segunda persona de la Trinidad, que asume naturaleza humana en la encarnación en el seno virginal de la Virgen María, antes pasando por su Inmaculado Corazón. Bien, ahora no vamos a hablar de ese tema, maravilloso tema de hablar de la Virgen, de la Santísima Virgen, cómo ella encarna, cómo abre su alma, hágase en mí según tu palabra, para poder ser la Madre de Dios. Entonces, vamos a ver cómo se da el Espíritu Santo en la encarnación. La encarnación del Verbo es una operación divina ad extra, ¿sí? Recuerden que las operaciones divinas ad intra es ese amor, ese intercambio. El Padre engendra al Hijo, el Hijo corresponde
con todo su amor infinito. Con amor infinito lo engendra, con amor infinito corresponde. Y de ese intercambio de amor procede sustancialmente la persona del Espíritu Santo, ¿no? Una sola naturaleza divina en tres personas. Bueno, la encarnación ya es que el Verbo sale de la segunda persona, sale de la Trinidad para encarnarse. Recuerden que donde está una persona de la Trinidad, está obrando la Trinidad, porque Dios no se puede separar, es una sola naturaleza, solo que se apropian ciertas, digamos, obras ad extra a una persona u otra, pero siempre está la Trinidad detrás. Pues aquí igual, en la encarnación del Verbo está también el Padre, que envía, tanto amó Dios al mundo, que envía a su Hijo unigénito. Quien tiene la iniciativa de la encarnación es el Padre, y lo hace a través del Espíritu Santo en el seno virginal, en el corazón inmaculado de la Virgen María. Entonces se atribuye de manera especial al Espíritu Santo por ser la mayor prueba de amor que Dios nos ha dado a las criaturas. No nos dejó solos ante nuestro pecado, nuestra ofensa, no nos dejó solos y nos prometió un Mesías, un Salvador. Y llegó la plenitud de los tiempos. Después de una preparación de casi 2000 años, desde Abraham hasta San Juan Bautista, el último de los profetas, fue preparando y disponiendo el corazón del hombre para recibir al Verbo encarnado. Y a pesar de esto, muchos no le recibieron. Por eso en el credo digo, creo en Jesucristo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Entonces, ¿quién realizó la obra de la encarnación del Verbo, la asunción de la naturaleza humana del Verbo en el seno virginal de María? La obra, la sombra del Espíritu Santo. Tenemos el pasaje de la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo le dice el arcángel San Gabriel a la Virgen María, porque ella dice, ¿y cómo será esto? Puesto que yo no conozco varón, soy virgen, estoy desposada con San José, pero entiendo que Dios me quiere virgen, ¿cómo podré ser madre sin participar del acto conyugal? Y entonces el ángel le revela la voluntad de Dios. Lucas 1:35 dice, el Espíritu Santo se posará sobre ti. O sea, permanecerás virgen, le está diciendo, ¿no? Y además serás madre de Dios. Y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, el Espíritu Santo. Y por esto el Hijo engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios. Por lo tanto, estamos hablando que sí está el Espíritu Santo, la Trinidad, obrando en esa encarnación. Por lo tanto, María en toda regla se le puede decir Madre de Dios, Madre de Cristo, Madre física de Cristo, y también esposa del Espíritu Santo, porque ¿quién hace, quién sustituye, digamos, la presencia, la parte del varón en la concepción virginal de María? El Espíritu Santo. Entonces, sentido, para dar ese grande milagro de la encarnación del Verbo en el seno virginal de María, pues el esposo de María es el Espíritu Santo para realizar ese grande milagro, ¿no? Sabemos que el esposo de la Sagrada Familia es San José, pero en este ámbito es el Espíritu Santo. Por eso, en toda regla se le puede decir María es esposa del Espíritu Santo. Crea la humanidad de Jesús unida hipostáticamente. La hipóstasis significa que el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, asume la naturaleza humana. Por eso es verdadero Dios y verdadero hombre. Y esa unión la hace el Espíritu Santo. Se sirve de la sangre y la carne virginal de María. Ahí está el arcángel San Gabriel revelándole al Espíritu, a la Virgen la voluntad de Dios, y ahí está ya el Espíritu Santo cubriéndola con su sombra, su esposo. También en la santificación de Cristo, fíjense, no solamente en la encarnación, el alma humana de Cristo fue santificada. El Verbo no necesita, es Dios, no necesita santificación, es el mismísimo Dios. Entonces, ¿quién anima o quién santifica, lleva excelencia la alma humana de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién purifica? La carne de Cristo era impecable. Entonces, todo es obra del Espíritu Santo, unida a la persona del Verbo, que es la que anima. En mi caso es el alma humana es la que anima a mi persona. El día que se separe el alma humana de mi componente material, el cuerpo, pues paso a ser un cadáver. En cambio, ¿quién animaba la persona divina de nuestro Señor Jesucristo? No el alma humana, sino la persona divina que asumió toda la naturaleza humana, cuerpo y alma. Bien, por lo tanto, la unión hipostática, ya hemos dicho que es que Cristo
que es verdadero hombre, verdadero Dios, por un lado, verdadero hombre. Es personalmente hijo de Dios. Su alma santísima, por lo tanto, posee una plenitud intensa de gracia habitual santificante, que es lo que el Espíritu Santo le ha dado. Yo cuando recibo los sacramentos, el Espíritu Santo obra en mí y me concede la gracia santificante. En Dios, bueno, Cristo, persona divina de Cristo, la llevó a plenitud. La efusión de esta gracia en el alma de Cristo se atribuye, es obra de la Trinidad, pero se atribuye al Espíritu Santo. ¿Sí? La gracia del Espíritu Santo se difunde sobre Jesús y le consagra como hijo de Dios. ¿Sí? El hijo de Dios encarnado es, ¿verdad? Y le consagra y digamos, le muestra, le confirma al mundo que es el hijo de Dios, con una unción, porque él venía a ser rey de todas las naciones, venía a entregarse a cambio de nuestro rescate. Por tanto, es consagrado como hijo de Dios y en la encarnación le da la plenitud de sus virtudes y dones. El alma humana de Cristo estaba totalmente enriquecida con gracia, virtudes y dones. Y esto, pues, son los divinos tesoros que le comparte. Cristo, siendo la santidad perfecta, es la santidad misma de Dios. En el bautismo, recuerden que Jesucristo, después de haber estado 40 días, 40 noches en el desierto sin comer, sin beber, se va al río Jordán buscando a Juan Bautista, porque ya ahí se daba ya la entrega, ¿no?, del Antiguo Testamento. El último profeta estaba bautizando, porque era voluntad de Dios, a la persona divina de nuestro Señor Jesucristo, y a partir de ahí se inaugura ya el bautismo con su gracia santificante, no como un sacramental, como una llamada a la conversión de San Juan Bautista, sino como una verdadera transformación de quitando el pecado original y abriéndonos a ser verdaderos hijos de Dios. Y bueno, pues era conveniente que se bautizara, llega al río Jordán, San Juan Bautista le reconoce como el Mesías y dice, no debería ni siquiera desatar los cordeles de tus sandalias, o sea, yo soy el que me tengo que humillar ante ti porque ya tú eres el Mesías, tú vienes de parte de Dios, tú eres Dios, ¿no? Y él le dice, no, tenemos que hacer lo que Dios, o sea, para lo que Dios conviene, que es que yo reciba este bautismo. ¿Por qué? Porque sirvo de ejemplo. Si Cristo, siendo Dios, se deja bautizar por Juan Bautista, yo, que soy pecador, no me voy a dejar bautizar, o sea, es un regalo el que yo pase al bautismo. Por lo tanto, a ejemplo de San Juan y de Cristo, nos abocamos a ser bautizados y así empieza la vida divina en mi alma, una historia de amor. El bautismo, por lo tanto, se manifiesta en el misterio trinitario. La voz del Padre este es mi hijo amado, escuchadle, ¿no? La presencia del Hijo que está siendo bautizado y el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma, ¿sí? Aquí tenemos un icono del bautismo. Está Juan ahí por encima, Cristo en el río Jordán y bueno, la gente que estaba escuchando y siguiendo a el Bautista. En las tentaciones del desierto también el Espíritu Santo obró en la persona divina de nuestro Señor Jesucristo. Fue llevado al desierto, si se dan cuenta, fue guiado, el Espíritu Santo colabora de forma activísima en la redención del hombre. Y esto está recogido en los evangelios de Mateo, San Marcos y San Lucas. Santo Tomás de Aquino nos decía, ¿por qué Cristo acepta las tentaciones si él era impecable, no iba a pecar? Era perfecto, era verdadero Dios. Imagínense, no tiene imperfección. ¿Cómo se imagina uno que fuera a fallar Dios? Dios no puede fallar, es imposible que falle porque es Dios. Y sin embargo, permite ser llevado al desierto para disponerse y prepararse para esa lucha y también para ser tentado por el diablo. Y dice San Juan, las principales razones por las que Cristo se sometió a las tentaciones, dice, para merecernos el auxilio contra las tentaciones, para que nadie, por santo que sea, crea que está seguro y exento de las tentaciones. Que no se nos vaya a ocurrir que porque ya he vencido algunos pecadillos y parece que no se repiten en mi vida, ya estoy bien. No se te olvide que nunca te confíes. También más razones. ¿Por qué Santo Tomás de Aquino nos va diciendo por qué acepta ser tentado nuestro Señor Jesucristo? Para enseñar a vencerlas. Él lo venció 3 intentos, que son las 3 inclinaciones, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Son esas 3 huellas que nos dejó inclinaciones el pecado original. Y bueno, pues Cristo nos fue enseñando a vencer cada una de las inclinaciones y los ataques también del enemigo, porque el pecado
mortal, es el peor enemigo del alma, lo más grave que nos puede pasar, pero no cabe duda que otro enemigo del alma, los otros tres enemigos del alma, ¿cuáles son? El demonio, el mundo y la carne. Entonces, yo tengo que prepararme, disponerme para pelear bien fuerte, acendrado en esta pelea. Recuerden que Cristo nos está enseñando, por lo tanto, a luchar. También para darnos confianza en su infinita misericordia. ¿Sí? El Señor quiere que confiemos en Él y no nos dejamos caer. Otro aspecto, la transfiguración del Señor. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo lleva a Santiago, Pedro y Juan, los lleva al monte Tabor, se transfigura, muestra ahí toda su divinidad en vida, todavía no ha resucitado, no ha padecido, no ha fallecido, no ha sido sepultado y por lo tanto no ha resucitado, pero ya estaba mostrando su divinidad que estaba cubierta por su humanidad, ¿no? Y ahí se queda Pedro sorprendido, Señor, hagamos 3 chozas, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esa luz brillante, esa paz, esa fuerza. ¿Quién es? ¿Qué hace? Pues precisamente es el Señor el que está obrando ahí, ¿no? Mostrándose, porque recuerden que nuestro Señor Jesucristo les había hablado de la pasión y ya el corazón del hombre es tan frágil, tan débil, creo que nosotros lo experimentamos, que necesitaba animarnos, ayudarnos, acompañarnos. Y por lo tanto, pues Él muestra la gloria futura, o sea, lo que espera a los vencedores, a los que verdaderamente se ocupen y se preocupen por luchar para llegar a la vida eterna, ¿no? Entonces, Santo Tomás de Aquino nos dice, porque así como en el bautismo confiere Dios la inocencia designada por la simplicidad de la paloma, así en la resurrección dará a sus elegidos la claridad de la gloria y el refrigerio de todo mal. O sea, yo recibo la inhabitación trinitaria en el bautismo y después, en esa lucha de toda la vida, yo puedo alcanzar la palma de la victoria, como decía San Pablo, ¿no? Ya gozar de Dios, ya no hay ahí lágrimas, serán enjugadas y ahora veo cara a cara a Dios, ¿sí? Y esto nos designa la nube luminosa, ¿no? El Padre que nos invita a mirar al cielo, después el Espíritu Santo, que es el que va a obrar y nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida, siempre para que imitemos a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Bien, aquí tenemos un icono, son todos iconos, ahí está Elías y Moisés en la transfiguración. Ya están los apóstoles totalmente sorprendidos, ¿no? Y si se ven Jesucristo con esa luz radiante detrás, pues son las formas de catequizar, de manifestar que efectivamente Él muestra su divinidad que estaba oculta bajo la humanidad. Y bueno, los apóstoles no soportan tanto amor, tanta belleza, tanta luz, porque nosotros somos muy frágiles. Por eso cuando vayamos a la gloria necesitamos una gracia especial que se llama Lumen Glorie, que es una luz especial que Dios nos va a conceder para poderlo ver tal cual es, ¿sí? Aunque con nuestra pequeña capacidad, pero voy a ver a Dios tal cual es eternamente. Por eso, fíjense, esa es la alegría del cielo. Te veré, Señor, tal cual eres. Aquí te veo en la creación, te veo en la Eucaristía, te veo obrando en mi interior a través del Espíritu Santo, te veo de muchas formas en este mundo, pero siempre, digamos, indirectamente. En cambio, en el cielo, en la gloria eterna de los bienaventurados, lo veremos cara a cara. Por eso la transfiguración en el monte Tabor, pues manifestó, digamos, desvela un poquito su divinidad, la grandeza de su divinidad, y se quedan totalmente impresionados, ¿no? Maravillados los apóstoles. Y por eso Pedro ya no quería bajar de ahí. Imagínense qué habrá sentido el corazón de Pedro que decía, hagamos 2 chozas, ya no bajamos de aquí. Imagínate lo que eso significa. Ya no vas a ver a tu familia, ya no vas a bajar al mundo, ya no vas a... O sea, muchas cosas fueron efímeras delante de esta gracia de tener a nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Bien, también en los milagros obra el Espíritu Santo. ¿Podía haber obrado el mismísimo Verbo sin el Espíritu Santo? Sí, porque era Dios. O sea, es Dios, la fuente de los milagros es Dios. Pero sin embargo se le apropia el Espíritu Santo para que entendamos que en el caso de Jesucristo, pues estaba la Trinidad obrando en él. Pero en cambio yo
y eso es su esencia, ¿sí? Él es Dios por esencia. Yo participo de la divinidad, participo por gracia. Es participación, no por naturaleza, sino por gracia. Y entonces yo sí necesito todo esto, porque mi alma se reconforta sabiendo, por ejemplo, el Monte Tabor me dice, oye, si tú conquistas, si tú luchas, si eres fiel, tendrás un premio, pero tienes que ser dócil al Espíritu Santo. Aquí los milagros también, muchos de los milagros, pues los realiza a través del Espíritu Santo. Si Dios obra grandes o maravillas, imagínense como el sacerdote, cuando un sacerdote absuelve, etcétera, o a veces una palabra que ni siquiera sabes a quién estás hablando porque no conoces a la gente, pero sin embargo una palabra ungida por parte de Dios en un alma, no es el sacerdote el que está haciendo algo. Dios, el Espíritu Santo, a través de se sirvió de este vehículo, de este instrumento, la palabra, una predicación, y va y toca ese corazón y lo convierte. Pero no convierte el sacerdote. Por eso les digo, uno predica a veces ni siquiera sabe cómo está la situación del alma de los que le escuchan. Entonces, si hay una transformación, está clarísimo que es el Espíritu Santo, no es el sacerdote. Bueno, el Espíritu Santo estaba en Jesús cuando obraba grandes prodigios y milagros. Lo realizaba como dueño y señor de la naturaleza, sin esfuerzo ninguno. Todo está sometido a él. No recurría a nadie, solamente agradecía al Padre para que a través de esta muestra el mundo creyera que Dios estaba ya obrando. Y los realizaba para su propia gloria, para mostrar que Jesús es el Verbo encarnado, para probar la verdad de la Iglesia Católica, de la religión católica, para inspirar la fe y la confianza en Cristo, porque pues es el rostro del Padre, a fin de que Él, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, con los que forman una sola divinidad, sean reconocidos, amados y adorados. Dios se vino a revelar al hombre, lo fue preparando para que se revelara. Y ahí es donde empieza esa grande alegría, ¿no? Con los que forman, por lo tanto, una sola divinidad, una sola naturaleza divina, para que sean reconocidos, amados y adorados por todos y cada uno de nosotros. Bueno, en la doctrina evangélica, lo que Cristo fue presentando a lo largo de su vida, si se dan cuenta, es una síntesis de la vida de Cristo, pero pues nos ayuda a entender cómo la Trinidad estaba ahí actuando, obrando en nosotros. Se percibe el Espíritu Santo con sus dones de sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo. O sea, las palabras son simples, todo el mundo las entiende, quien quiera entenderlas las entienden, las palabras de Cristo, pero sin embargo revelan verdades profundísimas, inabarcables. Llevamos 2000 años de Iglesia Católica y todavía no conocemos la palabra de Dios. Apenas estamos empezando a conocer algo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son inefables todas las doctrinas que están contenidas en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a entender que el Espíritu Santo también obraba en sus palabras, en la doctrina que Cristo nos iba dejando. Y esa doctrina es la que estamos manteniendo para ser fieles al plan de Dios, ¿no? Una doctrina divina y verdadera en su sustancia. Él no hablaba de palabras huecas, sino hablaba de verdad. Y tenía una forma exterior, pensamientos sublimes que dejaban desconcertadas las respuestas de Cristo, ¿no? Por ejemplo, Poncio y Pilatos, que me está viniendo el primer ejemplo, ¿no? Dice, Poncio y Pilato, porque dice, yo soy la verdad, ¿no? Quien busca la verdad, escucha mi palabra, ¿no? Entonces dice, se queda Poncio Pilatos totalmente desconcertado y dice, pero ¿qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Y la tenía delante, no la supo reconocer. ¿Por qué? Porque era tan profunda la revelación que Cristo le hacía a Poncio Pilatos que por su pecado, su oscuridad en el alma, él no comprendió que tenía a la fuente de la verdad en sus ojos. Pensamientos, por tanto, profundos, expresados en pocas palabras y entendibles. Cualquiera que coja el Evangelio lo puede entender, es muy simple, pero es muy profundo, porque es el Dios que se revela. Y segundo, universalidad para todas las naciones en todos los tiempos. Queremos que Cristo nos vaya revelando el hombre al hombre. Su doctrina, por lo tanto, es una genuina expresión de la verdad. Nadie la puede refutar. La atacan, se burlan de ella, etcétera, pero no la pueden contradecir, no pueden demostrar que está mal. Terminan cansándose. Todos los que han perseguido la iglesia, especialmente su doctrina, los herejes, por ejemplo, terminan cansándose. ¿Por qué? Porque la doctrina no viene del hombre,
en la Iglesia Católica, viene de Dios y nos hace perseverar, ¿sí? El Espíritu Santo, por lo tanto, nos llevará a conocer la verdad de forma plena y también nos ayudará a vivirla. Y otro aspecto también en las actividades humanas, ¿sí? O sea, lo que iba realizando, por eso dice la Escritura, él iba creciendo en sabiduría y gracia. Y uno dice, pero si era la persona del verbo, ¿cómo va a crecer en gracia y sabiduría si él es la fuente de la sabiduría? No, porque Dios permitió que la naturaleza humana llevara su curso como cualquier otra naturaleza humana. Entonces, aunque fuera vivificada por la mismísima persona del verbo, pero Dios también permitió en lo humano que fuera habiendo un desarrollo, ¿sí? De crecimiento, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Él fue también, digamos, ejercitando o desarrollando esa plenitud humana que depositó el Espíritu Santo en su naturaleza humana, pero siempre unida al verbo, jamás por un lado una cosa u otra, ¿no? Es como si yo dijera, mi cuerpo va a ir por un lado y mi alma se va a ir por el otro lado, no. Yo soy una unidad, una sustancia, y lo que haga mi cuerpo arrastra el alma. Lo que le decida mi alma puede llevar al cuerpo, ¿no? Bueno, por lo tanto, todas las acciones de Cristo eran santas. Por la encarnación no era un santo cualquiera, porque no era él correspondiendo y creciendo en santidad, sino él iba creciendo en, digamos, en esa madurez humana propia del ser humano. Él también quiso compartir esto con nosotros, pero no en el pecado, él tenía plenitud de gracia. Si la Virgen María, siendo criatura, estaba llena de gracia, ¿cómo no sería la persona divina de nuestro Señor Jesucristo, lleno de gracia? Entonces, todas las acciones de Cristo eran santas, porque al encarnarse, Él se convertía en el santo por excelencia, la fuente de la santidad. El alma de Cristo tenía sumo grado de perfección de la gracia santificante, porque estaba plena. Toda la santidad que un alma humana podía recibir, la tenía Cristo totalmente. Es muy hermoso saber esto. Todas sus acciones y operaciones ejecutadas por el Verbo encarnado se realizan bajo la moción e inspiración del Espíritu Santo. Era el Verbo encarnado, pero que se deja guiar por las mociones del Espíritu Santo. Bien, y aquí hemos terminado nuestro capítulo, por lo tanto, el Espíritu Santo obrando en la vida de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, el Salvador, el que vino a redimirnos de nuestros pecados. Señor, gracias por haberte encarnado, gracias por haber aceptado. María, gracias por haber acogido esta propuesta de parte de Dios en tu alma, en tu vida. ¿Sí? Ella se configura como Madre de Dios y por lo tanto ya no puede cambiar ni mudar esa misión. Desde el cielo sigue siendo la Madre de Dios, pero también al ser Madre de Cristo, del cuerpo místico de Cristo, que es, Cristo es su cabeza, pues también es Madre nuestra. Totalmente, en toda regla, es mi madre no biológica, mi madre espiritual, la madre celeste, que es madre y ejercita todo, digamos, los ámbitos de una madre en mi alma, en mi vida. Tiene todo y pleno derecho de ejercitar, de formarme, de guiarme, de corregirme, de acompañarme, de fortalecerme, de protegerme, porque María, así lo quiere Dios. María esté al lado del hombre, he ahí a tu hijo, he ahí a tu hijo, madre, cuida de cada uno de mis hijos. Y por último, pues eso, las acciones y operaciones, todo fue llevado por el Espíritu Santo, el Verbo encarnado, todo fue llevado por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Es que es maravilloso. Todo estaba en Dios hecho, ¿sí? Perdón que me repita un poquito, pero es que todo fue, digamos, copado, transformado, dignificado por el Espíritu Santo. Bien, pues vamos a terminar esta pequeñita sesión con una bendición y con pedir que el Espíritu Santo siga obrando en sus almas, que siga obrando en sus vidas, en sus familias y que sea el protagonista de cada uno de sus actos, para que sean santos, para que glorifiquen a Dios, para que busquen también la salvación de las almas y, por ende, que ustedes también lleguen al cielo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.